Si pudiéramos cada uno de nosotros escuchar al Maestro cada día, andaríamos mucho mejor. Queremos escuchar al Señor. Dios bendiga a cada uno de los hermanos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Inclinamos nuestro rostro y oramos por la palabra de Dios. Bendito Dios y Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por este tiempo que nos permites vivir como pueblo tuyo, Señor. Te ruego que tu Espíritu Santo, Señor, me esté guiando, Señor, en las palabras, las cuales son tuyas, no mías. Que pongas palabra en mi boca para que al abrir, Padre bueno, sea tu Espíritu Santo, Señor, ministrando la iglesia. Gracias, Padre, por poder ser ministro tuyo, por poder hablar de tu palabra. A veces no somos dignos, Señor, de estar, mas tú nos has permitido estar, Señor, bajo tu gracia y tu perdón. Bendice este tiempo, Señor, que la iglesia salga edificada, que la iglesia salga, Señor, habla a los corazones, Señor, que cada uno reciba, Señor, lo que tú tienes preparado para él. Cada uno lleve en su corazón, Señor, lo que necesita. Que tu palabra sea la cual esté hablando su vida. Y bueno, que tú eres Dios Todopoderoso. Tú conoces los corazones, Señor. Y en ti voy, Señor. En nombre de Jesús. Simplemente gracias. Y meramente gracias por que eres realmente fiel y verdadero. Gracias, Padre. En nombre de Jesús. Amén. Venimos hablando del libro de Romanos. Una carta muy especial, libro de los Romanos. Que Pablo le dirigió a Roma para poder corregir algunas cosas y a su vez animar a los hermanos, enseñarlos dándoles instrucciones para que ellos puedan, digamos, practicar lo que el Señor les había enseñado, ¿verdad? El Señor le había dejado un legado y él lo transmitía a través de cartas. Y una de las cartas fue, ¿alguien se acuerda de algún temita en especial que había compartido Leo el domingo pasado? No recuerdo algo. Sí, Julio. El ser justificado una parte y el otro era el nacer de nuevo. Justificado por Dios, que ahora vamos a hablar un poquito también de la justificación, porque este pasaje habla algo también de la justificación. El libro de Romano habla de esa palabra, parece complicadita, pero es una palabra muy interesante. No sé, ese término no se entiende como se entiende literalmente cuando nos justificamos por hacer algo malo. Es diferente el concepto, ¿no? Cuando se hace, yo me erré y me justifiqué. Ese es el término que se usa para el término común. Justificar una mala acción o justificar, pero bíblicamente tiene otra perspectiva, ¿verdad? Pero vamos a lo nuestro, ¿verdad? Era el justificado y nuevo nacimiento, fueron las palabras claves de lo que Leo habló en la clase pasada, en la clase anterior, ¿verdad? El nuevo nacimiento que Dios desea que cada uno de nosotros tengamos cada día, ¿verdad? Cada día, y ese nuevo nacimiento, cada día dar frutos dignos de arrepentimiento. Y hoy el texto que nos toca, yo puse aquí, el texto romano hoy es en el capítulo 5, vamos a estar leyendo del 5, versículo 1 al 11. O sea, él creo que era leer, yo tengo el hábito de leerlo yo, costumbre. Sé que algunos lo hacen leer a usted, pero yo lo voy a leer yo. El texto Romanos 5, del 1 al 11. Está muy interesante, un pasaje muy rico en muchos aspectos. Se puede hablar de tanta. Como decía Leo en la clase pasada, a veces tenemos que ver un poco el monte, no las hojas, ni las flores, ni la... tenemos que ver el monte, ver un todo. Y de ese todo extraer lo medular o extraer lo más importante para poder, digamos, desarrollar. Porque si en un versículo solo acá, hermanos, tenemos para hablar tantos temas teológicos y temas prácticos de la vida cristiana. Pero bueno, vamos a leerlo entonces. Dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que en la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.
Porque Cristo, cuando aún éramos débiles y a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, Jesucristo, por quien por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hermanos, y vieron que también es un pasaje bastante amplio, bastante extenso, pero saben que le pedí al Señor que me diera sabiduría en este aspecto y me diera la temática, digamos, yo lo reordené al pasaje, o sea, prácticamente le invertí el orden, comencé por la parte de la reconciliación. ¿Y saben cómo le puse en realidad al tema? Le puse mega reconciliación. ¿Qué quiere decir mega reconciliación? Mega, ¿qué quiere decir? Grande. Y me gustó el tema de mega reconciliación, porque el tema, o sea, es la reconciliación de qué? De Dios con el hombre. Es una mega reconciliación, algo grandioso, algo maravilloso, algo grande. Y yo lo considero bien grande esa reconciliación, porque Dios no solo ve la iglesia, sino que ve todo el mundo en un todo. Lo ve como un todo, ¿verdad? Lo ve todos. Él quiere reconciliarnos a todos, hermanos. No solo los que estamos aquí, gracias a Dios por lo que estamos y lo que vinimos, y gloria a Dios por la iglesia. Ojalá mañana esto tengamos que extender el templo para allá, para cualquier lado, para donde sea, para arriba, para abajo, para donde sea, y que Dios escuche esta oración. Una oración que el Señor un día vamos a ver esta iglesia rebosante. ¿Verdad? ¿Quién no anhela eso? Anhela el pueblo de Dios, anhela, amén. ¿Verdad? Digan amén. Y una mega reconciliación, ¿eh? Una mega reconciliación, y esa mega reconciliación la manifiesta Dios en su escritura, para que nosotros la entendamos y la comprendamos. Dice que la palabra reconciliación deriva del latín. Esto lo busqué, hermano, yo no lo sabía. También tengo que, algún término raro tengo que utilizar, ¿verdad? Dice que deriva del latín y se llama reconciliatio, de la palabra reconciliatio, ¿sí? Que puede traducirse como la acción y el efecto de volver a unirse, y que se encuentra formada por las siguientes partes. La palabra etimológicamente le voy a decir cómo significa. El prefijo re, que se utiliza para indicar hacia atrás. Re es algo hacia atrás, ¿no? El sustantivo concilium significa asamblea. Vamos a darle. Y el sufijo sion, que viene de emplearse para establecer acción y efecto. O sea, si nosotros vamos a traducir, vamos a hacer así, vamos a andar criollamente hablando, recomponer cosas pasadas, ¿eh? para con una acción cuando dos partes están separadas, no están en comunión, no están unidas. O sea, se separaron dos cosas y hay que reconciliarlas. Hay una ruptura, hay una desvanecencia, hay un problema, una separación, ¿verdad? Se separó y hay que volver hacia atrás para poder resolverlo. Dios anhela la reconciliación y proporciona el medio por el cual el hombre puede reconciliarse con Dios. Eso es lo que Dios anhela con todos, reconciliarnos con Dios. Ese es el plan de Dios para con toda la humanidad. Entonces, tenemos que ir a tratar. Cuando hay una reconciliación es porque algo no está bien, ¿no es cierto? Algo, no hay un problema. Cuando nosotros, hermanos, acá muy bien sabemos que las relaciones humanas son complicadas. Es complicado. Todos pensamos diferente, todos pensamos de diferentes maneras, todos fuimos criados de diferentes maneras y no todos pensamos lo mismo. Y muchas veces tenemos que tratar de reconciliarnos con un hermano, con una hermana, con un pariente, con un primo, con un tío, porque entendió mal lo que dije, o yo no lo entendí, o se expresó mal. ¿No es cierto o no? Pasa. Pasa en todas las familias, pasa en todos los lugares, en todos los ámbitos, trabajo, iglesia, donde sea. Siempre hay problemas.
Y no van a faltar nunca, eso sí vamos a estar siempre con problemas. Pero esta mega reconciliación se trata de una relación Dios y hombre. Entonces, esa mega reconciliación es importante, es muy importante. ¿Por qué esa reconciliación? Porque estábamos enemistados con Dios, o sea que habíamos perdido la amistad con nuestro Dios. Y vamos a comenzar por el mismo Romanos, a desarrollar en el mismo libro, en el mismo texto de Romanos, allí en Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Yo creo que la parte acá que hay que reconciliar algo es que éramos, ¿qué? De Dios, enemigos. O sea que estábamos enemistados con Dios. Hay muchos que siguen enemistados con Dios. ¿No? Hay muchos que siguen enemistados, pero el Señor desea que nosotros volvamos a Él. Ahora lo vamos a desarrollar un poco más. Pero dice que siendo enemigos, o sea que todavía hay una enemistad entre Dios y los hombres. Efesios 2:15 nos dice, aboliendo, dice, en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, y sigue así, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. O sea que Cristo vino, ahora podemos hablar del tema, un poquito más profundo, aboliendo en su carne, dice, las enemistades que había estamos enemistados con Dios. Estábamos lejos de Dios. En el mismo Efesios 2:13 dice así, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Verdad? Estábamos lejos, enemistados con Dios. Efesios 2:16 dice lo siguiente, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Dice interesante que dice, matando en ellas las enemistades. Es interesante que dice, matando las enemistades, Efesios 2:16, el que lo quiera buscar lo busca, y que yo los leo, hermano, porque no me gusta que se distraiga, buscando la escritura. Prefiero que me preste atención más allá de que es interesante, si quiere conferir los pasajes, hágalo, loco la vida, perfectamente, lo lee también. Y dice Efesios, no, que dice, matando en ella las enemistades. Es interesante lo que habla Pablo en Efesios también, dice, matando las enemistades. O sea que, vamos a ver, somos enemigos, estamos lejos de Dios, pero ¿por quién se realiza ese laxo? ¿Qué laxo tira Dios para que nosotros podamos acceder a esa reconciliación? ¿Quién desciende a la tierra? Va a decir, el Señor Jesús, viendo que el ser humano se descarriaba, se perdía, vino Jesús. ¿Y quién es el que realiza esa reconciliación? Es Jesús, es nuestro Señor. Ya lo leí en los pasajes, estaban, pero yo quería resaltar la enemistad que existe entre Dios y los hombres. Pero ahora Dios envía a Jesús, dice, ¿por medio de quién realiza la reconciliación? Por medio de Jesús. Y estamos en Romanos 5:11. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por quien estoy leyendo el 5:11 en el texto que estamos anteriormente. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Dios quiere que estamos enemistados, que nos reconciliemos con Él, y envía a Jesús para hacer la obra, porque nuestra naturaleza tiene tendencias pecaminosas y sigue tendiendo, y tendremos esas luchas hasta que Él venga. Y Efesios 2:16 dice, y mediante, que lo leímos ahora hace un ratito, lo leímos anteriormente, pero ahora quiero resaltar la otra parte del pasaje, dice, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella la enemistad. O sea, mediante la cruz, reconciliar.
La cruz fue lo que reconcilió y reconcilia hoy y sigue reconciliando vidas, ¿no? Con Dios. Y Cristo vino a reconciliar, a renovar, vamos a decir, renovar el nuevo pacto. Ese es el nuevo pacto, como dice, es el nuevo pacto de mi sangre, dijo Jesús, ¿no? En otro pasaje. Y Romanos 5:9, ahora lo tiene ahí en el pasaje, si no lo dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Por mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira de Dios. El plan de salvación es el plan maestro de Dios para reconciliarnos con él. Ese es el plan maestro que Dios ha dejado para que todo ser humano que quiera reconciliarse, Dios no pasa por encima de ninguna voluntad. Aquí estamos todos porque decidimos caminar, decidimos venir en auto, decidimos venir. Nadie nos obliga. Pero gloria a Dios cuando ese amor llega a cada una de nuestras vidas y nosotros podemos acercarnos a Él con corazón sincero y reconocer que nosotros necesitamos de ese Dios, para que sea valiente para reconocer que somos pecadores y que necesitamos de un Cristo vivo. Y dice allí Romanos 5:6, que estamos en el mismo texto que estamos enseñando, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Por los impíos es la gente que no reconoce a Cristo todavía, que no reconoce a Dios. Son incrédula, en la Biblia le llama impíos. Entonces, cuando éramos débiles, Cristo, Dios, envió a su Hijo a la cruz por causa de nosotros. Y en esa cruz muestra algo tan grandioso y tan maravilloso que es el amor de Él. Él muestra su amor en la cruz. Y el 5:18 nos dice, no, perdón, 5:8 nos dice, mas Dios muestra su amor con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo leo nuevamente, mas Dios muestra su amor con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió con nosotros. En el Romanos 5:8 que estamos estudiando, yo le estoy dando un orden totalmente diferente, no lo llevo textualmente, luego estoy dando otro orden para ir hablando de la temática, ¿verdad? Importante, ¿no? Y Romanos 5:18, que ese sí no está en el texto, nosotros estábamos hasta el 11, está muy interesante lo que dice. Dice lo siguiente, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Lo reitero, hermanos. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. O sea que la transgresión de uno, ¿quién fue el que transgredió? Al principio allá en el Génesis por allá. ¿Quién fue el que transgredió, que heredamos todos nosotros la maldad en nuestro corazón? Adán. Adán desobedeció, transgredió lo que no tenía que hacer, hizo, ¿verdad? Y trasladó la condenación a todo el ser humano, ¿verdad? La heredamos lamentablemente, la condenación a todos los hombres. Pero la justicia de Dios vino a través de la justificación de Cristo, por uno que fue quien nos enseñó cómo debemos de obedecer a nuestro Dios, que es Jesucristo, ¿verdad? Y entonces lo siguiente, segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. O sea, Jesús no merecía la muerte, porque él no pecó, fue santo en toda manera de vivir. No tendría que pasar por la muerte, mas tuvo que pasar el proceso de la muerte para identificarse con nosotros y derramar su sangre en la cruz por causa de nuestros pecados. Él intercedió para justificarnos y así realizar la reconciliación, la mega reconciliación
de la cual estoy hablando. Así que no conoció pecado, pero sí hizo pecado. Fue a la muerte en la cruz por causa de nosotros. Dice en Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Él fue entregado por nuestras transgresiones. Él se entregó por causa de nuestro pecado y nuestra maldad y resucitado para justificarnos. Nos justifica. Dios cuando nos mira, no nos mira como pecador, hermanos. Mira su sangre derramada en la cruz y ahí nos justifica porque hemos aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz. No sé si me expliqué bien. Cuando Dios nos mira, ya no nos mira su sangre, que fue la sangre de su Hijo. Y ya no nos mira con ojo de juicio, sino nos mira con ojo de salvación. No sé si me expresé bien, hermano, si usted me entiende. Cuando Dios nos mira, reitero, Dios no nos mira con ojo de juicio porque realmente nuestra conducta, muchas veces, lo digo por mí, mi conducta no merece la salvación, mas Dios mira la sangre de Jesús, la cual justifica mi pecado. Me hace justicia en Cristo Jesús, porque yo acepté esa sangre derramada en la cruz, la cual, ¿qué hace? Nos limpia de todo pecado. Dice, su sangre nos limpia de todo pecado. Dios nos justificó y nos da la opción de tener una vida totalmente diferente, una vida totalmente consagrada a Él. Ahora pasamos a lo siguiente. ¿Cómo recibimos ese pacto? ¿Cómo recibimos esa mega conciliación? ¿Cómo la aceptamos a esa mega conciliación? ¿Cuál sería nuestra actitud hacia Dios? Y acá lo dice en Romanos 5:1, dice, justificados pues por, ¿qué? La fe, porque hemos creído al sacrificio. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justificación, hermano, cuando aceptamos a Cristo y Dios hace en nosotros la transformación, es algo que recibimos de Él, es paz en nuestro corazón. La carga del pecado que nos agobia diariamente, día a día, la depositamos en la cruz, la entregamos, nos sacamos el saco del pecado y se lo tiramos lejos. Y le pedimos al Señor que nos dé esa vida nueva. Y ahí, ¿qué es lo que trae a nuestro corazón Dios? Paz. La paz, no que como cualquier paz, sino que el mundo esa paz no la tiene. Dios nos trae una paz interior a nuestro corazón, totalmente diferente. Yo no toda la vida conocí las cosas de Dios. Yo recién las conocí a los 20 años, cuando yo era joven. Tuve mis idas y venidas y mis macanas también, hermanos. Mire que hay un hombre de Dios que yo me río porque dice, mire hermano, que yo no orino agua bendita. Sí, claro, porque claro, o sea, usted porque me vea acá en el púlpito, no significa que no tenga mis errores y mis defectos, hermano. ¿Entiende? Nadie, hay un hombre de Dios que dice así y no es así. O sea, nuestra vida va siendo transformada a medida que la luz del Espíritu Santo ilumina nuestro corazón. Eso se llama iluminación. Cuando tiene grado, la iluminación tiene grado, hermano. De acuerdo a lo que entiendo de la palabra de Dios, practico. Podemos a veces errar, hermanos, porque mira, esto no lo encontraba en la Biblia, mira lo que estaba haciendo yo y esto no se podía practicar. Y acontece porque no lo habíamos entendido. Mira lo que dice acá, y yo esta macana que me mandé. Y pasa porque nuestro entendimiento muchas veces estaba entenebrecido. Mas Dios nos trajo ¿qué? A la luz espiritual. Dios nos ilumina cada día. Cuanto más Dios nos ilumina, mejor vamos a entender la Escritura, mejor vamos a buscar al Señor, mejor vamos a entender el proceso que Dios quiere que tengamos en la vida espiritual. Dios anhela que todos crezcamos en la fe. Porque siempre habla del crecimiento, siempre Dios, hay que crecer, hay que crecer. Dios nos habla que hay que crecer. ¿Crecer en qué? Buscando qué estatura buscamos, ¿sabe qué dice la Escritura? Buscamos la estatura, la medida de Cristo, nunca llegaremos.
Pero tenemos que buscar la medida, tenemos que lucharla, tenemos que pelearla, tenemos que no entregarnos, sino que seguir remando en las manos del Señor con la fuerza que el Señor nos da, con la fuerza que el Señor nos impulse. Tenemos que seguir buscando, tenemos que seguir batallando. Es una batalla del día a día. ¿Mm? Decía Pablo, muero cada día. ¿Por qué decía Pablo eso? Muero cada día. Porque claro, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida te presionan, ¿verdad? Para que tú hagas lo que no hagas la voluntad de Dios. Pero ahí está la sabiduría de tener la palabra, de alimentarse, de intentar crecer en lo que Dios quiere que crezca, ¿verdad? Y es en el conocimiento del Señor, buscando la estatura, lo más alto, buscando lo más alto, mirando hacia arriba, ¿no? Puesto los ojos en Jesús, dice la Biblia, el autor y consumador de nuestra fe. Mirando hacia arriba, mirando los ojos de Jesús. Y eso trae paz. Dice lo siguiente, el 2. Ahora estoy en el texto, hermanos, de Romanos 1 al 5. Es verdad, estoy desarrollando este texto, ahora lo estoy haciendo textualmente, ¿verdad? Dice el 2, por quien también tenemos entrada por la fe en esa gracia, en el regalo que nos da Dios, en el cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que nos fue dado. Ahora bien, hermanos, conocemos al Señor Jesús. Dios nos da paz a través del Señor Jesús, ¿verdad? A través de la aceptación de la sangre de Él, a través de... Ahí que me dice enter y manera macana acá. Bueno, ahora sí. Y dice lo siguiente, porque tenemos entrada por la fe en esa gracia. Dios nos da la gracia de aceptarles, en el cual estamos firmes y nos gloriamos en la gloria, glorificamos a Dios por todo ello, ¿verdad? Ahora bien, y no solo esto, dice la Escritura, y no solo esto, sino que nos gloriamos en las tribulaciones. Ahí ya no es tan fácil. Ahí ya no es tan fácil, ¿no? Ahí ya no es tan fácil. Como si tomamos el ejemplo de Pablo, sí. Pablo lo apedrearon, lo dieron por muerto, y él volvió y siguió sembrando el mensaje del Evangelio. Lo metieron en la cárcel, lo apalearon, le dieron todo. Llevaba una vida casi de criminal, porque llevaba más palo, pobre Pablo, pero él naufragó 2 veces, estuvo en una isla allá por todos lados. Hermanos, a veces, yo lo digo porque Pablo para mí es un ejemplo, o sea, lo tomo como uno de los siervos de Dios que digamos, me llega un poco, me llega más. ¿No? Por supuesto, el Señor Jesús, sin duda, pero me refiero a los siervos de Dios posteriores. Es Pablo, me llegó mucho en ese aspecto, me gusta mucho, digamos, lo que él enseñó, su vida. Y él se gloriaba en las tribulaciones. ¿Quién estando en un cepo, adentro de la cárcel, en lo más, le pusieron en lo más húmedo, dice, lo llevaron allá, del cepo? ¿Y qué se pusieron a hacer? ¿Se acuerda? Se pusieron a cantar, hermano. Se pusieron a cantar al Señor. En un lugar húmedo, triste, en un lugar donde ni luz habría, hermanos. Y se pusieron a cantar, hermano. Es un ejemplo de un gran siervo de Dios, ¿no? Sabiendo que la tribulación produce paciencia. No es fácil tener paciencia, hermano. Y cuando las tribulaciones y los problemas llegan a nuestra vida, no es fácil tener paciencia. No es fácil colocar todo en las manos de Dios. No es fácil. Lo digo por mí, hermano, no estoy diciendo por todo. Y creo que a todos nosotros se nos hace cuesta arriba cuando tenemos que esperar en Dios. Y yo estoy con este problema hace tiempo y yo vengo. Y tal vez no tengas el problema, pero confía en el Señor. Colócalo en las manos de Él. Anímate a creer, anímate a creer. Te animo a creer. Quiero que creas que Dios puede. Dios puede. El que formó los cielos y la tierra todavía sigue haciendo y seguirá haciendo obras maravillosas en su pueblo. No te detengas, sigue creyendo, sigue avanzando. Y a pasito, hermano, esto no es como siempre digo, lo repito, esto no es una carrera de velocidad. Siempre digo eso. Es una carrera de paciencia, es una carrera de, como es esas carreras, los 4K famosos, ¿no? Que es de resistencia, hermano, es de resistencia. Es de resistencia. No es de velocidad, sino de a pasito a pasito. Yo hace años que vivo fumando y no lo puedo dejar.
Bueno, intenta en el nombre de Jesús. Hoy voy a fumar uno menos. Hoy voy a fumar uno menos. Hoy voy a fumar uno menos. Hoy voy a fumar dos menos. Hoy voy a fumar dos menos. Voy a fumar tres menos. Empieza a poquito. Bueno, hace años que vengo haciendo esto y al Señor no le agrada. Empieza de a pasito, hermano. Empieza de a pasito a cambiar. Empieza a pasito a cambiar. Pide al Señor la fuerza para cambiar. Pide la fuerza para que Dios te transforme. Para que mismo dentro de la tribulación Dios te dé paciencia. Y dice que la prueba produce esperanza. Yo defino la esperanza como la fe a través del problema. Fe podemos tener en cualquier momento. Una fe tenemos ahora. Fe tenemos ahora. Un poquito de fe cada uno tiene de una manera u otra. Pero la fe con esperanza es aquella que permanece en el tiempo. La fe, la esperanza permanece en el tiempo. La fe permanece durante la prueba. La fe permanece durante la lucha. La fe permanece durante la circunstancia difícil. La fe permanece y esa es la fe con esperanza que le llamo yo. Es algo personal. La Biblia no lo dice específicamente, pero la esperanza es cuando uno tiene esa fe y esa fe la mantiene durante el periodo de la prueba. Durante el periodo de la prueba. La fe de Jesús no llegó hasta la puerta del Gólgota y se quedó allí. La fe del Señor Jesús llegó hasta la cruz. La fe del Señor Jesús llegó hasta la cruz. Y con mucho esfuerzo dijo, consumado es. Y con mucho esfuerzo dijo, consumado es. Y muchas veces nosotros, hermanos, por cosas chiquitas, triviales, no creemos en el Señor. A veces por cosas chiquitas y problemas no venimos a la iglesia. A veces por cualquier circunstancia trivial aflojamos y nos entregamos. Tomemos el ejemplo del Señor Jesús. Tomemos el ejemplo de Pablo, que a pesar de, siguió a pesar de, y cuando llegó dice, ya estoy a punto de ser sacrificado. He acabado la carrera. He guardado la fe. He guardado la fe. Hasta lo último he guardado la fe. En una cárcel, tal vez muchas de las cartas salieron de una cárcel sucia y mugrienta. Muchos se enfrentaron leones, murieron prendidos fuegos por los romanos, hermanos. Y ese es el legado que hoy tenemos, ¿no? Ese es el legado. Dios nos dejó ese legado. Es un legado, hermano, de esos hermanos que una vez entregaron su obra en la cruz. Hoy, en este momento, hay vidas en otros lugares como China, como lugares musulmanes. Hace poco quemaron en determinado lugar, no me acuerdo el nombre ahora, quemaron una iglesia, le prendieron fuego literalmente. No me acuerdo la ciudad, pero yo siempre estoy mirando noticias, siempre de otros lugares. ¿Eso sabe qué hace? Que nos sensibilicemos y también cuando recordemos en oración que hay vidas que no pueden tener una Biblia por ahí, que hay vidas que están con dificultades por ahí, y no es dificultad de que no puedo, no es un dolorcito de cabeza, no es un dolor de garganta, no es nada, no es algo pasajero, hermano. Son problemas con mayúscula. Que recordemos en oración la iglesia perseguida, hermano. Eso, y que ellos están pasando esa prueba, y ellos siguen con esperanza. Ellos siguen con esperanza, y son ejemplos que tenemos que seguir. Y la esperanza no avergüenza, dice la Escritura aquí, en el 5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Todo esto, lo que leímos anteriormente, el entendimiento de Dios, el pasar las pruebas, el estar firme, las tribulaciones, la paciencia y la esperanza, serían imposibles si el Espíritu Santo no estuviera en nosotros. Si el Espíritu de Dios nos da la fuerza, hermanos, no podemos ni entender la palabra. El Espíritu Santo es el que nos convence de justicia, de pecado, de justicia y de juicio de Dios. Él es el que nos convence de todo esto. Hermanos, que podamos
ser conscientes, ¿m?, de todo esto y podamos guardarlo en nuestro corazón y aplicarlo cuando voy cerrando, hermanos, no voy a ser muy extenso. Y quiero, ¿sabe lo interesante? Que Dios nos hizo administradores de esta reconciliación. Es interesante que Dios, lo interesante, que muchas veces con miles de problemas, con miles de dificultades, con miles de cargas en nuestro lomo y muchos problemas, que aprendamos a crecer en lo que Dios desea que crezcamos. Pero Dios nos hizo, no simplemente nos ha hecho salvos, hermano, no simplemente eso, que ya es el sublime, es la mega reconciliación. Pero Dios nos dio, no somos administradores de la reconciliación. Estamos aquí dentro, lo que estamos aquí dentro, ahora sí, lo que estamos aquí somos. Y está escrito, hermanos, en 2 de Corintios, y lo voy a leer para cerrar. 2 de Corintios 5, 18, 19 y 20. Y mire lo que dice. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, hermano. Nosotros la tenemos, a nosotros, a la iglesia, a su pueblo. Dice, y así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios, reconciliados con Dios. Qué interesante, hermano. Acá hay palabras, por ejemplo. Dios nos reconcilió por Cristo, como ya lo vimos anteriormente, y nos dio el trabajo, ministerio, trabajo, de reconciliar a otros con el Señor. Dice, que Dios, dice, perdón, ya leí un poquito más anterior, dice, y todo esto, dice, proviene de Dios. O sea, todo esto es el plan de Dios armado sistemáticamente, dice, y todo esto proviene de Dios, dice, que nos reconcilió por medio de Cristo, ya lo habíamos hablado, dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea que cada uno de nosotros tiene la capacidad, utilizando la palabra, ¿viste? Pues dice abajo, reconciliar a otro, dice, y nos encargó abajo, hermanos, después habla de, por supuesto, dice, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Nos encargó a nosotros, hermano, al pueblo de Dios le encargó la reconciliación. Así que dice, somos embajadores. Y somos embajadores en el nombre de Jesús, de llevar a otros a Cristo. Ahora tenemos la campaña. Qué oportunidad de ser un buen embajador del Señor tenemos. Qué oportunidad tenemos ahora de ser un embajador de Cristo. Dice, como si Dios, hermano, miren el privilegio que rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y aquel que está dudando de la reconciliación, anímese, reconcíliese con Dios. Hermano, es lo mejor que puede hacer de su vida. Siempre que tengo la oportunidad de hablar del Señor con cualquier persona, tengo una frase que le digo, no hay nada mejor que el Señor Jesucristo. No hay nada mejor que el camino de Dios. No hay nada mejor. Búsquelo por donde lo busque. Dé las vueltas que dé. Rodé por donde rodé. No hay nada mejor que el camino del Señor. Hermano, espero que Dios le haya hablado y que el Señor le haya ministrado y haya tocado su corazón. Es el único anhelo. El resto, bueno, damos las órdenes para lo que esté a mi alcance. Inclinamos nuestro rostro y oramos. Padre bueno, sabemos que nada merecemos de ti, Señor. Nada, nada. Pero tú le has dado a los hombres, Señor, la gracia de poder hablar de tu palabra, de poder ministrar. Y gracias porque nos limpias cada día y nos das la oportunidad de servirte, Señor. Y que tú, sé que amas a cada una de las vidas que acá se encuentran. Que tú le estés tocando, Señor, en su interior y pueda un día ser un siervo de Dios en su interior, en su corazón. Y que pueda entender la importancia que Jesús, que se pueda, aquellos que estén dudando de esa reconciliación, mega reconciliación, que lo pueda hacer, Señor.
que puede hacer en su interior, en su corazón ahí, capaz que no tanto en público, más tú, Dios, en tu interior donde tú trabajas, en lo silencioso. Ahí es donde cuando más trabajas, Señor. Bendice cada hermano, Señor, y que cada uno de ellos cumpla el anhelo de su corazón que esté en ti, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, porque eres fiel. Gracias porque nos amas y estás siempre al lado de nosotros, aunque muchas veces no lo merezcamos. Dios bendiga a la iglesia.